Hola a todos a un podcast más sobre el poder. Hoy vamos a hablar de poder y relaciones internacionales y vamos a poner nuestro foco especialmente en lo que se denomina el colapso del orden liberal internacional y de la hegemonía de los países occidentales que se produce recientemente a partir del año 2000 y en adelante. Hay un autor que nos va a servir para guiarnos en este análisis del denominado colapso del orden liberal internacional y se trata de Krauss, un autor alemán, que nos dice que nos vamos a encontrar con unas estructuras políticas, económicas y culturales de las relaciones internacionales que están dando lugar a estructuras enteramente nuevas. Y nos dice que las decisiones estratégicas que están siendo tomados por los líderes más poderosos en reacciones a estos cambios tendrán unas implicaciones muy amplias. Nos habla de una palabra que se conoce en la teoría de las relaciones internacionales, que es anarquía, que quiere decir que nos encontramos en un momento de cambio de un orden internacional a otro y son periodos que se caracterizan por las posibilidades altas de anarquía. Krauss nos analiza este momento de cambio estructural hablándonos de riesgos, pero también de oportunidades. Nos dice que ambos son extremadamente altos durante las fases de cambio estructural. Nos dice que hay unos altos niveles en el siglo XIX de integración económica, de interdependencia cultural y cooperación, que son los que facilitaron en su momento la paz, así como después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, unos modelos que nos habíamos dado para explicar y analizar el orden internacional, que es el modelo liberal institucional y el modelo del realismo, hoy no nos ofrecen herramientas que tengan sentido para analizar los cambios estructurales. ¿Por qué no nos ofrecen herramientas con sentido para analizar los cambios estructurales? Porque estos cambios están siguiendo tendencias históricas que son específicas y que son nuevas. Son tendencias económicas, tecnológicas, sociales, demográficas y políticas que tienen un nuevo cuño que no se habían dado con anterioridad. Por ello, los modelos que tenemos, el del liberal institucionalismo y el realismo, no nos dan claves para analizar los cambios estructurales en el orden internacional. Nos dice que la naturaleza del cambio estructural debe ser examinado de una forma detallada. Necesitamos analizar las causas de los cambios y es necesario estudiar también las consecuencias posibles y probables de los cambios estructurales. Nos da también unas recomendaciones generales para la acción. Se trata de definir un nuevo marco estratégico con los retos principales y las oportunidades para la acción política. Estas dos caras de la moneda. Retos principales y oportunidades para la acción política. Nos dice que la victoria de los países occidentales en el siglo XX fue posible porque las élites de los países occidentales, después de 2 guerras mundiales horrorosas, enfatizaron la moderación, una aproximación práctica a la política y a la cooperación, a pesar de las diferencias ideológicas importantes que pudiera haber entre ellas. Nos habla también de asunciones y expectativas. Nos dice que en el orden político que podríamos hablar interno, que tiene que ver con el imperio de la ley,
con la democracia representativa, la protección de los derechos humanos, la economía de mercado y el estado del bienestar en el mundo occidental, así como un orden cooperativo intergubernamental, ha sido durante el siglo XX un modelo para el orden global. Este orden debería ser aquel que tuviera lugar entre países que cooperan dentro de instituciones multilaterales y resuelven problemas juntos. E incluiría el respeto por la regla de la no violencia. Nos dice que como oportunidades podríamos tener en cuenta la juridificación de las relaciones internacionales, que nos puede traer una pacificación duradera, y que los actores no gubernamentales, aquellos de la sociedad civil, pueden también participar en los esfuerzos internacionales para resolver los problemas. Esto es en lo tocante a aquel orden político interno que nos ha dado las herramientas, digamos, para tener un orden internacional pacífico. Sin embargo, se han producido, como hemos dicho, cambios estructurales, y eso tiene que ver con el hecho fundamental de que la confianza política de los Estados Unidos y de la Unión Europea en el imperio de la ley se está reemplazando por el imperio del poderoso. Esto lo estamos viendo en el UN Security Council, lo estamos viendo también en Rusia, que está buscando una confrontación estratégica con el oeste desde el año 2014, comenzando por Ucrania. Estamos viéndolo también en la Unión Europea y su deriva, la ruptura que se produce entre distintas partes de la Unión Europea, o la amenaza de ruptura. Estamos viéndolo también en la polarización de la política doméstica en la mayor parte de las elecciones de los países. Estamos viendo en el rol que está jugando Irán como un reto para países occidentales. Lo vemos también con el islamismo salafista, denominado terrorismo, que se opone a países occidentales. También lo vemos en China, emergiendo como un competidor estratégico de gran talla, y lo estamos viendo también en los Estados Unidos, que se retira de la política de defensa internacional y las obligaciones contraídas con anterioridad. En este contexto también vemos cómo el orden de seguridad europea creado junto con la Unión Soviética y Rusia a comienzos de los 90 se destruye en la primavera de 2014. Esto ocurre con la desestabilización de Ucrania en la ocupación y en la anexión de Crimea, en particular con el uso de formas híbridas de guerra y con la toma y ocupación de partes de Donbass y de Crimea. El establecimiento de capacidades militares para invadir el Báltico y otras provocaciones militares que han tenido origen en Rusia, incluyendo también la amenaza nuclear que han intentado contra países no nuclearizados. Esto esta serie de características ponen un fin al orden establecido internacional, multilateral, basado con unas bases pacíficas. Rusia, el papel de Rusia es el de un elemento que pone el orden de seguridad europeo en cuestión desde, como decimos, el año 2014. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo es un cambio, un punto de cambio histórico hacia la anarquía, nos dice Krauss, donde el orden liberal se deshace y
nos estamos alejando de la tendencia global hacia la democracia y la libertad más que nunca con anterioridad, desde el siglo XX al menos. Y nos ofrece 8 áreas críticas para restablecer capacidad estratégica. En primer lugar, nos habla de la política europea, incluyendo específicamente mecanismos institucionales que sean relevantes para los temas internacionales. Nos habla también, en segundo lugar, de la relación entre Estados Unidos y el rol de la OTAN. Nos dice que es inevitable renegociar las relaciones transatlánticas en las áreas de seguridad, comercio y finanzas. En tercer lugar, nos habla de relaciones con Rusia y cómo ser capaces de tener relaciones con un país que se ve a sí mismo como un oponente estratégico y que deliberadamente está destruyendo el orden común internacional basado en la no violencia, la integridad territorial de los estados y la ley internacional. ¿Existe alguna herramienta, nos dice Krauss, para evitar que aquel que está atacando a la norma internacional pueda ser llevado al status quo ex ante? ¿Se le puede obligar de alguna forma al atacante a volver a una relación basada en la no violencia y en el respeto de la integridad territorial de los estados? Un cuarto punto sería la relación con Turquía. En el caso de Turquía tenemos al presidente Erdogan y la AKP que eligen el camino cuestionable, tanto en términos de política doméstica como política internacional. Por un lado tenemos las instituciones constitucionales y democráticas en gran medida paralizadas, y por otro lado tenemos a Turquía distanciándose en gran medida de países occidentales. Por lo tanto, la relación con Turquía es un área crítica para restablecer capacidad estratégica desde el punto de vista de Krauss y su visión, que es también alemana de alguna manera. Otro reto tiene que ver con el poner límites al salafismo. El salafismo que tiene que ver con un islam extremista, y la propuesta que nos hace Krauss es la participación en la reconstrucción de escenas de posconflicto tanto en el Middle East como en el norte de África, y de ese modo tomar medidas que fortalecen un islam moderno y pacífico. Siguiendo con estas 8 áreas críticas para restablecer la capacidad estratégica, hablaríamos de una sexta medida, que son las crecientes tensiones y hostilidades entre Irán, por un lado, y Arabia Saudí y otros estados suníes, por otro. Aquí también habría que restablecer capacidad estratégica. Nos habla también de un tema que afecta a las economías de la Unión Europea y de Estados Unidos, y es que las políticas económicas, las políticas tecnológicas y las políticas sociales se están convirtiendo en una debilidad tanto de Europa como de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en el caso de Europa, Europa está extremadamente dividida entre los representantes de una política económica basada en el lado de la oferta y aquellos que proponen una política basada en el lado de la demanda. Krauss opina que mientras que no se encuentre una solución a estos problemas, la capacidad internacional de acción de países occidentales continuará en declive.
Por otro lado, también nos presenta una pregunta, y es que tenemos el reto en Europa de cómo expandir el sector de los servicios bien pagados en el contexto de la globalización, mientras que al mismo tiempo paramos o revertimos la desindustrialización a la que estamos en este momento abocados. Y en octavo lugar, hablando de la política exterior alemana, nos dice que es importante que los países se comprometan, tomen el papel de directores de políticas, que propongan y dirijan políticas que estén basadas en principios, que sean cooperativas, multilaterales y que tengan en cuenta políticas de seguridad civil en el extranjero. Será muy importante en este sentido que los líderes eviten pensar en categorías como multipolaridad, rivalidad de grandes poderes y geopolítica. Nos dice que un cambio de paradigma es importantísimo tenerlo en cuenta a la hora de comprender todos los cambios y reposicionarnos con alguna ventaja en este nuevo escenario. Por último, en la lectura de Olga Gil hemos visto la relación entre los Estados Unidos con Latinoamérica y los BRICS. Hay un elemento que me parece fundamental señalar y es aquel que señala Podin en su obra de 2014, que argumenta que los imperativos de los mercados financieros privados mundiales han triunfado y triunfan por encima de los imperativos de la política en las democracias. Se trata de un constreñimiento a nivel de relaciones internacionales de la estructura sobre tanto los países del norte global como los del sur global o con los BRICS, los denominados BRICS. La explicación es la siguiente, y es que existe un cálculo del riesgo que se denomina cálculo objetivo del riesgo. Y este cálculo que se ha denominado objetivo, es en el que cimentan los mercados financieros una impresión que no es tal de objetividad. Este cálculo del riesgo privilegia el imperativo de mercados financieros imponiéndoles sobre los de la democracia, afirma Podin. Estos cálculos afectan a la reputación del lugar, de la ciudad o del estado en cuestión y a los niveles de confianza en el gobierno, a su performance y a la participación. Con estos análisis estructurales que nos permiten analizar cambios a nivel global y de relaciones internacionales, terminamos este podcast de hoy sobre el poder. Agradecemos tu interés y esperamos que te haya resultado muy interesante. Puedes dejarnos tus comentarios en la entrada del blog.